presenta wowmx.tv. Si yo fuera servidor público. Un programa de análisis, participación e información ciudadana. Si yo fuera servidor público. Amigos, es un gusto que nos esté acompañando aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, antes Aztele TV. Muy contentos de estar con ustedes. Hoy vamos a platicar sobre todo de la elección en el Estado de México. La verdad que se va a poner bastante bueno. Ya Morena ha dado mucho de qué hablar, sobre todo porque ya hay nombre que seguramente la gran mayoría lo conoce. Todavía no hay un nombre, hay muchos nombres, posibles candidatos del PRI o de la Alianza, no sabemos si van solos, van acompañados, en fin, sobre esos y dos que tres salpicaditas vamos a platicar aquí con Agustín Guerrero, que ya lo tengo en pantalla, y también con Edgar Mendieta. Agustín, es un gusto saludarte. El gusto es mío, Miguel. Un saludo, Edgar, muy buenas tardes al auditorio. Muchas gracias Agustín. ¿Cómo estás, Edgar? Bien, amigo Miguel. Agustín, también un saludo. Por cierto, ya te vi en Los Conjurados, Agustín. Muy bien, tu participación en Erika. Sí, ahí estuvimos esta semana. Perfecto. Y luego, a ver si luego nos compartes la liga también para que después, abajo de la entrevista la pongamos y que la siga viendo la gente, y también tú cuando salgas, mi querido Edgar, en algún programa. A la orden. Yo tengo exclusividad firmada contigo. Ah, bueno, no, pero sí te autorizamos, ¿eh? Ah, bueno, ya está. Está bueno. A ver, antes de iniciar con el tema del Estado de México, me gustaría, platicar dos temas, uno que le concierne al PRI y otro a Morena. El tema de Morena, no quisiera, de hecho lo voy a decir tal cual, se trata del hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador. No me voy a enfocar a lo que han dicho la crítica sobre el joven, porque me parece una falta de respeto a este muchacho. Lo que sí me gustaría platicar simplemente es tu comentario, Agustín, en torno a todo lo que se ha dicho por las publicaciones en cuanto a que se le vio al joven allá en Inglaterra y se dice que va a estudiar allá algún grado escolar. Lo cual a mí, digo, doy rápidamente mi opinión, a mí me parece bien, pues que un empresario, un político o cualquier persona que se dedique a otra cosa, pues si tiene los recursos, qué padre, digo, si yo tuviera los recursos y la posibilidad de que mis hijas estudiaran en el extranjero, de verdad yo lo haría. Y me parece que un presidente o un secretario de Estado tiene también todo el derecho. Me quedaría nada más en esa parte. ¿Tú cómo has visto todo esto, este conjunto de críticas, porque la verdad es que sí ha habido críticas sobre este punto en particular? Mira, yo creo que es producto de justamente lo que comentas, que es el hijo del presidente, y por lo tanto, pues se vuelve nota si lo ves en un aeropuerto, si lo encuentras en un restaurante. Ha sido frecuente que los hijos del presidente los fotografían. Alguna vez los fotografiaron en España, y igual se hizo toda una especulación sobre el asunto. En este caso, no hay una sola mención oficial o familiar, digamos, que diga cuál es el propósito del viaje. Yo no he escuchado eso. Lo que leí, por las notas que leí, pues todo es especulación. O sea, nadie te puede asegurar que se va a estudiar, o que va de paseo, o que va de, no sé, ahora estos cursos de verano que se hacen en Europa. No sé. La verdad es que no sé, y no me extraña, digo, que salga toda esta polémica. El que sí me parece un asunto particular que sí me llamó la atención es que aparezca con la embajadora de México en Gran Bretaña, que lo acompañe,
como guía, digamos, no sé, ahí en la recepción. Me parece que eso pues no corresponde, porque pues cuántos mexicanos no viajan, tienen las posibilidades de acudir a otros países en viajes de negocio, en viajes de turismo, ¿no? Y no va un embajador o un cónsul a recibirte. Eso no es común, ¿no? Sí, claro. Me llamó la atención, me parece que eso va más allá de las competencias que tiene la embajadora. Me parece que eso sí debería de hacerse una aclaración, porque un embajador de nuestro país, por más importante que sea, bueno, es el hijo de un presidente, pero tampoco tiene un cargo, ni un encargo. Entonces, me parece que esa parte se tendría que aclararse. Por lo demás, pues es parte de todo este jaloneo mediático al que hemos estado ya acostumbrándonos en estos 4 años, ¿no? Entonces, creo que más allá de eso es un asunto de estos que yo le llamo chicharroneros, que tronan muy duro un día, 2 días, luego ya se vuelven intrascendentes, ¿no? Bien, Agustín. Oye, Edgar, a ver, un tema con Alito Moreno. Bueno, ya nos estábamos acostumbrando a estos capítulos. ¿No me vas a dejar hablar del hijo del presidente? Adelante. Perdóname. No, adelante. Yo creo que a los hijos del presidente de la República sí se les puede acusar de delitos. Al grande, a Juan Ramón, de tráfico de influencias y manejo de recursos y enriquecimiento inexplicable, ¿no? Y al hijo chico, al menor, al del que nos estamos refiriendo, yo creo que se le puede acusar de portación de padre incómodo, ¿no? Ese es su delito de ese joven, tener un padre incómodo. Ese es el único error que ese joven tiene. Creo que es una persona que ha sido víctima de las propias palabras de su papá, porque se ha colocado en el ojo del huracán por la incongruencia de lo que su papá refiere. Si tú te vas a las propias palabras del presidente, él de manera peyorativa ha dicho, y en las mañaneras queda registrado, y tú como reportero lo tienes documentado, en las mañaneras ha referido que quienes se van a estudiar al extranjero, se les genera un pensamiento neoliberal, se les genera un pensamiento antipatriótico, traidores a la patria, solo se les enseña a robar, a vender al país, y en este acto de incongruencia, pues manda a su hijo a estudiar al extranjero. No habría nota, ni sería nota, si él mismo no refiriera que es inadecuado o inaceptable o incorrecto irse a estudiar al extranjero. No sería nota. ¿No? Hago un apunte igual que Agustín respecto a que la embajadora pueda ir a atender al niño o al joven, pero creo que hasta es natural, si entiendes, un ejercicio hasta de cortesía personal, ¿no? Quienes estamos en la actividad política, a veces el vínculo que se genera de amistad o de afinidad hace tener cortesías como esta. Yo en lo particular no veo malo que haya sido recibido el joven por la embajadora como una atención, una cortesía hacia él y a su familia. Yo lo que veo mal es que su papá haya hecho esas referencias al tema de quienes con sus esfuerzos salen a estudiar al extranjero para prepararse o para superarse, y también el asunto de la pobreza franciscana, que por un lado le diga a la gente que tú puedes, si tienes un par de zapatos, ¿para qué quieres más? Que para qué quieren traer una camioneta ostentosa, para qué quieres verte machuchón y andar de faramayosos, que han sido las palabras que él usa, y usar ropa tan cara, y entonces a sus hijos los han fotografiado en Aspen, en islas paradisiacas, a este joven que hacemos referencia, le tomaron la fotografía con unos tenis allí de $1,000, refieren allí las páginas de internet. Entonces, el tema es la congruencia, ¿no? También creo que se le puede acusar del delito de portar padre incongruente, porque por un lado a la población, al pueblo de México, le dice que se apriete el cinturón, que se va a aplicar en no austeridad republicana, sino pobreza franciscana, y por el otro lado, pues, su familia ellos viven en un palacio, y su familia se da vida a cuerpo de rey.
Yo apuntaría también el asunto de que su esposa haya ido a la toma de protesta en representación, a la toma de protesta del presidente en Colombia, en representación de México, cuando ella misma se ha autodenominado que es la no primera dama, ¿no? Que ella no tiene un cargo, que ella no tiene una representación ni una investidura, que ella es ella misma, que ella no es la esposa del presidente y demás, pero tiene estas funciones. Entiendo la presencia del embajador como representante y orgánicamente reflejado, pero no entiendo la presencia de ella. Y sobre todo, digo, resalto el tema de la incongruencia, que el presidente se maneja así, dice una cosa, pero en la práctica él y sus cercanos actúan de otra manera, ¿no? Entonces, ese sería mi comentario, amigo. Muy bien, déjame ir a la primera pausa porque ya nos ganó el tiempo y ahorita nada más a ver si tiene que hacer algún apunte, Agustín, sobre lo que acabas de decir. Voy a la pausa, estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. wowmx.tv. Estamos de regreso aquí en Si Yo Fuera Servidor Público a través de la pantalla de Wow TV, platicando con Agustín Guerrero y Edgar Mendieta. Bueno, ya Edgar nos dio su punto de vista acerca del tema de que ha salido del hijo menor del presidente de México, López Obrador, en imágenes allá en Inglaterra. Y no sé si quieras hacer algún comentario por lo que acaba de comentar Edgar. Pues nada más que nos diga, Edgar, cuál es su fuente de que fue a estudiar, a qué escuela va, porque hasta ahorita todo eso es pura especulación. Pues tú sueltas una de que va a estudiar y a partir de ahí se sueltan todas las demás ideas, ¿no? Pero ¿quién dice que se fue a estudiar? Yo no he escuchado ni al presidente ni a la mamá de ese muchacho a qué va, ¿no? Digo, esa parte es pura especulación. Y el otro, quien representó a nuestro país en la toma de protesta del presidente Gustavo Petro en Colombia, es el canciller. Él es el que llevaba la representación oficial de nuestro país, lo cual lo ha hecho en otras ocasiones. Estuvo también en la toma de protesta del presidente de Perú, ahora que la izquierda ha ganado en muchos lugares de América del Sur. En Chile también, él fue el que estuvo en la representación del país. Y el que lo acompañe la esposa del presidente no modifica ni altera en nada el protocolo y la representación legal de nuestro país. O sea, mal hubiera sido que efectivamente no hubiera ido ningún servidor público del gabinete en la representación del país, o sea, una persona sin un encargo y sin un cargo, pero no es el caso, ¿no? Entonces, creo que hay que decir las cosas como son. El representante oficial, y ahí está la acreditación que presentó el propio Marcelo Ebrard como representante del Poder Ejecutivo y de nuestro país en esta toma de protesta. De acuerdo, muchísimas gracias, Agustín. A ver, nada más el tema pendiente que nos queda contigo, mi querido Edgar, en cuanto al Partido Revolucionario Institucional. Hemos escuchado desde hace ya semanas, sobre todo por parte de la gobernadora del estado de Campeche, Laida Sansores, una serie de audios que ha revelado, digamos, parte de algunos audios de Alito Moreno, al actual presidente del CEN del Revolucionario Institucional, y hoy ha salido el último. A ver, estos audios, más allá de los contenidos, ya sabemos los contenidos, pero bueno, sabemos que una parte de los, digamos que de los más mediáticos priistas, connotados, como Miguel Ángel Osorio Chong, bueno, se le han ido encima a Alito Moreno y no lo tumban.
y a pesar de los contenidos que pues unos podrán, digo, me queda claro que yo digo que Alito Moreno es como el América, ¿no? O lo quieres o lo odias, me refiero a la parte, al sector político, ¿no? No lo han tumbado, o sea, no lo han tumbado, pese a que muchos contenidos, a lo mejor no son muy agradables, porque inclusive creo que el último audio que escuché, pues ahí le echó al PAN y le echó al PRD también, y no creo que sea tan agradable eso, pero bueno, no nos vamos a poder a polemizar qué tan, o sea, el contenido de los audios, sino que yo lo que veo es que no lo han tumbado. ¿Qué va a pasar? Porque pues un gran sector del PRI lo quiere fuera. El último audio al que hace referencia no lo he escuchado. Ese sí sería bueno poder que luego me lo mandes. Sí. Pero bueno, vamos a quitémoslo ese y pongamos todos los demás en su conjunto. Sí, claro. Digo, todo, como te decía la vez pasada, pues primero creo que se ha dejado en claro una red de espionaje. Digo, vamos, como dice Jack el Destripador, vámonos por partes. En primer punto, se ha dejado ver muy claro una red de espionaje telefónico. Sí. ¿No? Eso es un tema que allí está, y que incluso ya prendió las alarmas de WhatsApp, que es una empresa internacional, y que ellos dicen que tienen un sistema de seguridad muy sofisticado y demás, y bueno, pues ya se ha visto que ha sido vulnerado, ¿no? Y está impactando en su actividad diaria. Ya quedó claro que está vulnerado en México. Está quedando claro, o está claro, que la gobernadora de Campeche está haciendo uso de recursos públicos con fines políticos o para fines políticos. Está quedando claro que la gobernadora de Campeche está encabezando una red de espionaje telefónico, porque ella misma ha dicho en sus programas que ella ha pedido que no se difundan. Entonces le da órdenes a quienes tuvieron acceso a estas comunicaciones, o a estos capturas de pantalla, o a estas fotografías, o quien ha tenido acceso al teléfono de Alejandro Moreno. Uh-huh. Queda claro que ella está siendo parte de una red de espionaje telefónico. Queda claro que hay un ejercicio de espionaje telefónico y hay una persecución política hacia diferentes actores de política de todos los niveles, incluso del mismo presidente de la República, gente afín y cercana al presidente de la República. Entonces sí se está viviendo los momentos más oscuros de la política mexicana, como los de Bartlett. Por el otro lado, yéndonos al tema de Alejandro Moreno, como tú bien lo estás diciendo, no lo tumban. Creo que el tema o la lógica que están aplicando, pues la medicina que estaban queriendo aplicar no les está funcionando. Por el contrario, creo que se está fortaleciendo, el compañero. Podríamos criticar la forma de expresar, pero también necesitamos entender nuestra idiosincrasia, porque a veces somos muy puristas, pero podríamos referirnos a Octavio Paz. ¿Te acuerdas de ese libro, El laberinto de la soledad? Uh-huh. Del capítulo de malas palabras. ¿Te acuerdas que hay un apartado específico que habla de la malinche, de la chingada, de todas las palabras que se utilizan en nuestro lenguaje cotidiano, ¿no? En el lenguaje de uso diario de los mexicanos. Y no podemos olvidar que, y no estoy justificando, porque eso yo ni siquiera necesito justificarlo, que hay una idiosincrasia en el sur del país, una forma de hablar, una forma de referirse en Veracruz, en Campeche, en Tabasco, en Yucatán, que tienen una forma de hablar, en Guerrero, que tienen una forma de hablar muy particular, en la que las palabras tienen una connotación menos grave o menos satanizada de la que pudiera ser en el centro del país, porque incluso en el norte del país también hay muchas palabras que se utilizan y que no son tan graves, ¿no? Y que no se satanizan o no se mitifican. Pero yéndonos al fondo del asunto del tema, creo que las formas coloquiales de hablar, esas, pues cada quien se hace un juicio moral. En lo que sea comisión de delitos,
yo creo que eso sí tendrían que presentar las denuncias correspondientes y que se aplique la ley y que se trabaje conforme a derecho, ¿no? Sin embargo, solamente han sido pura pirotecnia, lo que ahorita refirió nuestro amigo Agustín como... Oye, pero sácame de una duda, mi querido Edgar, si hay denuncias o no en contra de Alito, nomás para tener claridad ese dato. Eso yo creo que lo tendría que responder el fiscal, ¿no? El fiscal Jesús Manero, lo tendría que responder el fiscal Renato Sales, tendría que responderlo pues los órganos jurisdiccionales, los juzgados, ¿no? Ok, pero no hay, o sea, de que se sepa no hay. Que yo tenga conocimiento, no. Okay. Que yo tenga conocimiento. Pero creo que eso tendría que responderlo, te digo, los órganos jurisdiccionales y las fiscalías. Por el otro lado, sí quedó documentado que se ganó un amparo por parte de Alejandro Moreno, y tan lo ganó que la gobernadora tuvo que bajar de su página de gobierno los audios por mandato judicial. Eso también hay que mencionarlo. Okay. Eso es un cumplimiento de la ley, y en flagrante violación a la ley, se le mandató a ella, vía ordenamiento jurisdiccional, a que quitara esos videos, y lo tuvo que hacer, tuvo que acatarlo. También fue denunciada la gobernadora por las diputadas que fueron agraviadas por violencia política de género, y esas denuncias están en procesamiento, y bueno, pues yo creo que en próximos días tendrán su resolución. Si hay un tema que necesitamos entrarle de fondo, la estridencia política, porque también esa es parte de la idiosincrasia mexicana. Uh-huh. Somos muy dados a los procesos novelescos, ¿no? Y la mañanera pues da todo eso todos los días, y la gobernadora de Campeche hace todo, explota el morbo, explota nuestra parte de nuestra idiosincrasia, es el morbo, y eso lo explota con perfección la gobernadora. Okay. Cada que saca su programa. Ok, y ya nos tenemos que ir ya en 2 minutos a la siguiente adelante, pausa. Adelante. Nada más lo que te quería decir, Edgar, digo, con todo y esto que nos estás comentando, pero un grupo importante de priistas es notorio que no lo quieren, ¿no? O sea, de los grandes priistas tlatoanis, como yo decía, Miguel Ángel Osorio Chong y otros más, o sea, de los que han estado en la cumbre, vamos, no lo quiere nadie. Pues mira, la unanimidad es imposible lograrla en los partidos políticos, ni en Morena, que el presidente tiene tanta aprobación, hay unanimidades. Hay un grupo importante de políticos priistas que están en desacuerdo de las formas que está realizando su actividad política Alejandro Moreno. Es cierto que llegó en un proceso de elección, en que tuvo unos votos y que está estatutariamente como presidente del partido. Creo que se tiene que evaluar su conducta, y se tiene que evaluar en función de los resultados electorales que ha dado, no de estos escándalos de estridencia política que curiosamente van surgiendo, ¿no? Porque pues, si no, también tendríamos que hablar de la gobernadora, en los audios que salen de su sobrino pidiendo moches, o en los que está diciendo cuando era ella alcaldesa, o en los audios que salen de ella misma diciendo que Andrés Manuel es nefasto, por ejemplo, ¿no? Que también allí han salido. Entonces, yo creo que más bien es por los resultados que están dando, y Alejandro Moreno ha dejado mucho que desear en función de los resultados electorales. Okay. Creo que por allí se tiene que evaluar. Muy bien, vamos a la siguiente pausa. Estoy aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. MX.tv. En la tercera parte de Si Yo Fuera Servidor Público, ya nos fuimos de largo con otros temas, pero bueno, vamos a darle ya
con todo al tema del Estado de México. Y bueno, yo les preguntaría a ambos, primero a Agustín Guerrero. A ver, el próximo año es la elección al Estado de México, al gobierno del Estado de México, y antes de hablar de su candidata, todavía no es candidata, pero su próxima candidata, eso sí podemos decir, o aspirante, Morena ya está listo para gobernar el Estado de México, Agustín. Mira, déjame hacer un comentario sobre esto que decía Edgar. Sí. Porque nosotros sí queremos que se quede Alito. Si los priistas no lo quieren, o la mayoría de los priistas ya quieren que se vaya, pues yo creo que en Morena, si hiciéramos una encuesta, la gana, para que se quede, para que termine hasta el 2024, porque ha sido uno de los más destacados personajes de esta generación que Enrique Peña Nieto llamó el nuevo PRI. Él fue parte de estos gobernadores como Javier Duarte en Veracruz, como César Duarte en Chihuahua. Es una generación de jóvenes que nos presentó Enrique Peña Nieto, así como en fiestas de quinceañera, toda la sociedad, que eran las caras nuevas del PRI. Y toda esa generación, pues, o algunos están en la cárcel, la mayoría de ellos que fueron gobernadores, o otros que todavía andan huyendo. Y Alito, bueno, pues, fue electo en el PRI, bien, de manera democrática, y se acercó mucho con el presidente. Todavía el año pasado había muchas columnas que en lugar de decirle Alito, le decían AMLito, que iba a mano, cada vez que iba el presidente a Campeche, se tomaban la foto, y cuando él pide licencia a la gobernatura de Campeche para buscar la presidencia nacional del PRI, el presidente Andrés Manuel López Obrador le deseó hasta suerte de que ojalá fuera él el presidente electo, como fue. Y a partir de ahí se le empezó a llamar AMLito, 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 hasta que vino el desencuentro ya de este año. Pero como dice Edgar, a nosotros nos ha sido un presidente muy funcional, porque cuando él llegó al frente del PRI, el PRI todavía gobernaba 11 estados del país. Hace poco, hace 3 años, gobernaba 3 estados del país. Ya perdió 8, le quedan 3, y yo creo que el año próximo se va a quedar solamente con 1, porque me queda claro que Morena va a tiene condiciones para ganar en el Estado de México y tiene condiciones para ganar en el Estado de Coahuila, pero de entrada, más allá de esa especulación al futuro, lo cierto es que ahí están los números. De 11 gobernaturas ha perdido 8, y bueno, pues eso en cualquier otro partido ya te hubieran corrido, la verdad. En cualquier otro partido tú eres dirigente para ganar. Yo no conozco a ningún dirigente que su resultado tan malo se mantenga al frente del partido tanto tiempo. Marco Cortés. No, igual, son más o menos de la misma generación, y los dos efectivamente llegan por un procedimiento previsto en sus estatutos, en el estatuto de sus partidos, y no los puedes correr. O sea, no hay manera de que se les pueda. Bueno, no sé, tendría que ser un Congreso Nacional de esos partidos, porque siempre los Congresos Nacionales son el órgano máximo de dirección, y los Congresos Nacionales pueden tomar cualquier decisión en la vida interna, pero para convocar un Congreso Nacional tiene la mayoría suficiente en sus consejos para que eso no ocurra. Entonces, nosotros sí queremos que se quede Alito hasta el 2024, ha sido muy funcional, y a él le vamos a ganar las próximas 2 gobernaturas del próximo año. Muy bien, Agustín. Oye, con lo que acaba de mencionar Agustín, Edgar, ¿ustedes como priistas se sienten motivados para contender, y bueno, me imagino para la preparación rumbo a la elección en el Estado de México? Sí, mira, en primer punto, pues a Delfina Gómez ya se le ganó, ¿no? Con el efecto Andrés Manuel y con todo el uso de recursos y con todo, y que se documentó que se estaba transando el dinero de los trabajadores de Texcoco, y que lo estaba desviando a una cuenta del partido, y que estaban haciendo una serie de delitos electorales. Con todo y eso, y con un candidato que golpetearon mucho por su con Enrique Peña Nieto, pero que ha dado unos excelentes resultados, con todo y eso, se le ganó a Delfina, y se le ganó de una manera clara y contundente. Entonces, es una persona que ya sabemos que no va a poder dar más, que no ha tenido un crecimiento político, que al contrario, en dicho del presidente de la República,
se ha coludido con la mafia del poder, y lo mismo negocia con el Baster Gordillo, que era parte de la anterior mafia del poder y que ahora forma parte de la actual mafia del poder. Fue, a diferencia del Bronco, que el Bronco estaba en la cárcel por un delito electoral, que fue algo muy similar a lo que hizo Delfina. Delfina la premiaron con una secretaría, con la SEP, que no hizo nada más que destruir el sistema educativo de México, que de por sí ya es precario, y ahora pues la premian con la candidatura o la precandidatura de Morena para el Estado de México. Yo creo que es la mejor candidata que nos pudieron haber puesto. Es una candidata que ya se le conoce, que podrá ser derrotada de nueva cuenta por un gran cuadro del partido, que puede ser, porque nosotros tenemos a varias mujeres muy comprometidas, muy competitivas y con una trayectoria limpia, sobre todo, ¿no? Una trayectoria limpia. Está Alejandra del Moral, y no las voy a mencionar como en orden de jerarquía, sino en orden de Sí. Está Alejandra del Moral, está Ana Lilia Herrera, está Laura Barrera, ¿no? Que son tres mujeres, Laura Barrera Fortul, que son tres mujeres muy valiosas, con una experiencia de gobierno, con un trabajo muy importante, con resultados importantes, y que, bueno, pues ellas podrán dar un buen gobierno en el Estado de México. Mujeres muy sensibles, muy sensibles, que tienen una capacidad y una formación bastante probada, y creo que no va a ser un día de campo la elección en el Estado de México, porque pues ya vemos las prácticas que tiene Morena. Recientemente acabamos de ver sus elecciones para sus asambleas, para sus procesos estatutarios, y vimos cómo estuvo plagado de, perdóname la expresión, pero como dice el dicho, cuando la perra es brava, hasta los de la casa mueren. Entonces, hubo de todo, absolutamente de todo. Incluso el presidente de la República reconoció que hubo acarreos, que hubo golpes, que hubo violencia, que hubo robo de urnas, que hubo quema de urnas, que hubo una serie de situaciones. Por ejemplo, la diputada veracruzana, ahí vimos sus expresiones bastante folclóricas. Hubo de todo. Yo creo por eso quieren destruir al INE, para que ellos trasladen esas acciones hacia el INE y pues puedan perpetuarse en el poder. Cosa que no creo que va a pasar. Por cierto, también hay hashtag defendamos al INE. Creo que hay condiciones para volverles a ganar en el Estado de México. Repito, no va a ser una campaña sencilla por todas sus prácticas y por cómo manejan los recursos, pero creo que sí hay una condición bastante favorable para poder mantener ese ejercicio de gobierno en el Estado de México. Muy bien. A ver, antes de irnos a la pausa, tenemos todavía 3 minutos con Agustín Guerrero. Yo le quisiera preguntar a Agustín, a ver, antes de hablar de Delfina Gómez, ¿qué tanto va a pesar el factor Alfredo del Mazo? Y te lo pregunto a ti, Agustín, porque lo hemos visto, yo he visto bien, de manera, la verdad, muy bien, muy sana, muy civilizada al gobernador del Estado de México, junto con la jefa de gobierno, con el presidente de México. Es más, me atrevería a decir que tienen una excelente relación, pero ¿qué tanto le va a ayudar eso? ¿A quién le ayuda? ¿Al PRI o a ustedes? Porque la parte mediática, lo que se ve una parte mediática es que Alfredo del Mazo ya como que está haciendo, si no lo mismo, algo similar a lo del gobernador de Oaxaca, Murat. O sea, Murat le jugó más a la verdad a Morena, se vea, pero clarito. Aquí no se ve a lo mejor tan clarito, pero como que se ven luces. ¿Tú cómo ves, Agustín? Mira, yo esta elección la veo en otro marco. Uh-huh. Yo creo que para el PRI esta elección es de vida o muerte. O sea, para el PRI el Estado de México, el perder el Estado de México lo colocaría prácticamente como un partido testimonial, marginal en el sistema de partidos. Porque lo que lo hace tener una proyección nacional hoy al PRI es el gobierno del Estado de México. Hace rato yo comentaba todo el conjunto de estados que ya perdieron en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, son la tercera fuerza, no son ni siquiera una fuerza determinante en términos de la gobernabilidad de la Cámara, ¿no? Y entonces, este hecho de que perdieran el Estado de México, que es el estado más
poblado del país, con el padrón electoral más grande, con el presupuesto más grande de todos los estados, pues sí sería un golpe mortal, me parece, para el PRI, porque lo dejaría en una condición pues muy difícil, porque solamente le quedaría Durango y Coahuila en el norte. Y tú no puedes ser un actor nacional desde esos estados. Tú ves, por ejemplo, a Movimiento Ciudadano, que tiene Nuevo León y tiene Jalisco, o sea, 12 estados que están en el top 5 del país. Es la Ciudad de México, el Estado de México, es Jalisco y Nuevo León. Y luego tal vez hay una disputa ahí con Guanajuato, Puebla, Veracruz, como estados con gran población, pero económicamente, políticamente, requieres el gobierno de un estado que tenga dimensión nacional, y ni Coahuila ni Durango te lo dan. Entonces, me parece que esta elección, el PRI se juega su futuro como fuerza nacional. Puede seguir subsistiendo como otros partidos que ahí andan, como el PRD, por ejemplo, que hoy ya no gobierna a nadie, y pues tiene un registro nacional, pero su representación es muy testimonial. Y yo creo que el PRI están conscientes, los dirigentes de P, que ahí se juegan su vida. Por eso, no solamente tienen que definir su candidatura, ellos que ahí tendrán su proceso interno, sino además tienen que encabezar la alianza en el Estado de México. Tienen que sumar al PAN, que trae un candidato fuerte como Enrique Vargas, y ahora al PRD, que también ya dice que trae candidato, Omar Ortega, que digo, pues ese no alcanza ni para sumar 10 votos, pero trae su propio candidato. Entonces, lo cierto es que esa negociación para mantener esa alianza es clave. Yo creo que si no se logra cuajar, y el PAN, como trae el candidato mejor posicionado de la oposición, o sea, de los dos partidos, del PAN y del PRI, el candidato con mayor proyección electoral es Enrique Vargas, el del PAN, muy por encima del PRI. Pero el PRI pues, es el que tiene el gobierno. Entonces, yo creo que el PRI no va a perder la gobernatura en la mesa. Es decir, no va a dejar que el PAN le imponga a Enrique Vargas. ¿A cambio de qué? Y esa es la gran incógnita. ¿Cómo le dices al PAN que no va a encabezar la alianza cuando trae al mejor candidato? El más competitivo de la alianza es Enrique Vargas. Pero el PRI no puede perder la candidatura en la mesa. Si la va a perder en la urna, la va a perder en la competencia electoral. Y entonces tienen que resolver primero ese nudo, porque si el PRI pierde la candidatura en la mesa, sí, se acabó. Ya se acabó, ¿no? Entonces, creo que hay que esperar cómo se van a ir desarrollando estos acontecimientos para ir tomando definiciones. Muy bien, vamos a la última pausa. Estamos aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Regreso. wowmx.tv. Estamos de regreso en la última parte de Si Yo Fuera Servidor Público, platicando con Agustín Guerrero y Edgar Mendieta. Edgar, nos queda solamente un bloque y bueno, ¿cómo ves lo que nos plantea Agustín Guerrero en cuanto a lo que él considera, por supuesto es su opinión, lo que tendría que hacer el revolucionario institucional? Pues mira, amigo, yo me afilié al PRI en el 2000, justo después de la elección de Fox y La Bastida. Y desde el 2000 vengo oyendo que le han expedido certificados de defunción al PRI. Y llevamos 22 años. Creo que entiende el sistema político mexicano y la alternancia y la democracia como tal, entiende que los procesos son así.
¿no? Creo que la democracia, hay quienes le pelean al PRI el asunto de la construcción de la democracia, o le regatean al PRI la construcción de la democracia, y en ese regateo y en esa falta de reconocimiento de que el PRI fue quien construyó estos andamiajes para hacer pacíficas transiciones, ahora lo ven como una debilidad del PRI. Yo creo que no, yo creo que ese es un ejercicio de cualquier estado, de cualquier país que se precie de ser democrático, en donde la transición y el cambio de poder pueda hacerse de un lado a otro. Yo creo, como te lo he dicho en otras entrevistas con nuestro amigo Agustín, que al PRI le gana el PRI. Morena no ganó, ha ganado el PRI, en otras siglas, actores del PRI con otras siglas. Hagamos una revisión en el país de quiénes gobiernan y qué antecedente político tienen, y veamos si son leales al presidente de la República, o si le van a seguir siendo leales en su último tercio de gobierno al presidente de la República, o van a ser leales a sus proyectos políticos locales. Ese es el tema. Habría que recordar cómo surgió la CONAGO, o sea, hay quienes no conocen y no entienden la política del país, su realidad, su lógica. Y por eso te refiero que a nivel local son los grupos políticos que emanan del PRI, que con otras siglas han ido ganando espacios. En el tema propio de la elección del Estado de México, coincido plenamente con lo que dice Agustín. El PRI tiene mucho en juego en el Estado de México, y creo que por eso, como consecuencia, los grupos políticos del partido tienen que aglutinarse y trabajar y postular a una candidatura, ya sea en coalición o ya sea por nuestra propia cuenta, una candidatura competitiva. Y sobre todo, la gran ventaja que tenemos es que nuestras tres principales cartas son políticas transparentes, son políticas íntegras, son políticas limpias, que no tienen un escándalo político, que no tienen escándalos de desfalcos, que no tienen averiguaciones previas por corrupción, que no tienen resoluciones por corrupción, a diferencia de Delfina Gómez, ¿no? Creo que en el asunto de que está mejor posicionado el compañero del PAN, yo tengo otros datos, como dice el presidente, pero pues la negociación ya se verá. Ayer hubo una reunión importante en el marco de un festejo allí del dirigente del PAN en el Estado de México, y estaban presentes Laura Barrera y Alejandra del Moral, que son dos de las tres precandidatas o aspirantes, pues. Ajá. Y hizo referencia, también estaba el compañero aspirante del PAN, hicieron una referencia de que la coalición no se rompería, que van a hacer un ejercicio natural, entiendo yo, de encarecimiento de los acuerdos. Evidentemente, pues buscarán espacios, y si el PRI encabeza, pues ellos tendrán o buscarán posicionarse en zonas de relevancia para ellos, de importancia para ellos, y yo creo que la coalición irá a buen puerto. El Morena está preocupado por ello, y estoy seguro que vamos a tener buenos resultados. Insisto, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero sí va a lograrse un resultado competitivo. Y en la reconstrucción del PRI, yo creo que ha pasado algo bueno, creo que ha sido algo bueno, que se han ido muchas personas que solamente buscan el poder, como dice Monreal, son políticos vulgares que buscan el poder por el poder, que son ambiciosos vulgares. ¿Qué pasó? Al PRI está quedando lo mejor. El PRI se está quedando con lo mejor, con la gente que tiene convicción, con la gente que tiene trayectoria limpia, con la gente que tiene un trabajo a ver. A futuro. Y estoy seguro que lo vamos a lograr. Insisto, el certificado de defunción al PRI se lo han expedido en cada proceso electoral desde el 2000. De acuerdo. A ver, también queremos escuchar a Agustín, pero yo les pediría que el asunto, ¿qué les parece si cuando ya tengamos al candidato de la coalición o del PRI, del PAN, hablamos específicamente de ellos, de sus pros, contras, todo, porque si no, la verdad se nos va a ir el tiempo?
porque todavía no tenemos todavía especulaciones de quién podría ser por parte de la coalición o solamente del PRI. Tenemos claro de Acción Nacional con Enrique Vargas, ya hay claridad con Delfina Gómez, pero pues la verdad es que no nos va a alcanzar el tiempo. Pero a ver, yo nada más quisiera tocar un punto sobre Delfina Gómez, Agustín, porque a ver, es cierto que ha habido denuncias, ha habido señalamientos, ha habido señalamientos, bueno, no solamente mediáticos, sino oficiales. Más allá de quitar, digamos, no lo vamos a quitar, lo vamos a hacer a un lado. Con esa parte que seguramente le debe de pesar a Morena, le debe de pesar a Delfina Gómez ya como la próxima candidata, pero tienen un punto a favor, que es el factor López Obrador, y ese no se lo puede quitar nadie, así como le ha pasado en otros estados. El factor López Obrador va a pesar y va a pesar mucho en esta elección. Mira, en toda elección se combinan muchos factores. Algunos tienen mayor peso, mayor trascendencia. Efectivamente, la calificación del presidente cuenta en todo el país. Es distinta. Hay lugares donde tiene una gran calificación, hay lugares donde no. Está en el promedio nacional que tiene. Y también la evaluación de los gobernadores cuenta como un factor en los procesos locales. A mí me llama la atención de pronto cómo gobernadores que están bien evaluados pierden el estado. Fue lo que pasó en Oaxaca. El gobernador Murat iba un 60% de aprobación, va a terminar con más del 70% de aprobación y sin embargo perdió el estado. Lo mismo el de Quintana Roo. El gobernador de Quintana Roo trae un buen porcentaje de bateo y resulta que pues a la hora de la valoración electoral pues fue intrascendente. Eso no fue un elemento a considerar. Y lo otro son los acuerdos, las alianzas, la sumatoria de factores de poder. Mira, hace 5 años el PRI y el PAN habían acordado, Enrique Peña Nieto y Ricardo Anaya, que era el presidente del PAN, un acuerdo de facto. Respetar en el Estado de México que el PRI llevaba mano con justamente el gobernador del Mazo. El PAN registró a Josefina Vázquez Mota nada más para dar bola, no iba a crecer, iba a dar bola, en fin. Y lo mismo iba a ocurrir en Coahuila, donde el candidato del PAN iba a llevar mano y el del PRI pues iba a dar bola. ¿Qué pasó al final? Respetó ese acuerdo, que los Moreira, en el caso de Coahuila, dijeron no, va Riquelme, y se sostuvieron y hasta ahorita es gobernador. Y ese acuerdo de Peña Nieto con Anaya se rompió y eso ya no posibilitó un acuerdo de unidad de ellos, de la oposición, en el 18. Al contrario, yo me recuerdo que Peña Nieto hasta le levantó órdenes de aprehensión, investigaciones por unos terrenos en Querétaro a Anaya y se acabó, ahí se acabó porque hubo un incumplimiento. Esto viene a colación porque ahora vuelvo a coincidir la elección del Estado de México con Coahuila. Entonces, esto de la alianza en el Estado de México tendría que darle la candidatura al PAN en Coahuila. Pero ¿qué resulta en Coahuila? Que el mejor posicionado también es el del PRI. Del PRI sale muy bien, hay que reconocerlo, trae buen nivel de competitividad y no le vas a quitar a los Moreira la candidatura del PRI para dársela al PAN, eso no va a ocurrir ahí. Entonces, tienen un galimatías muy interesante para resolver. O sea, si el PAN va a sumarse a apoyar al PRI en el Estado de México y en Coahuila, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? El PRD, pues digo, ese no le das unos cacahuates y ya ahí están, con eso, ¿no? Y hasta salen bien pagados. Pero sí me parece, ya en los tiempos que estamos ahora, que si no se sostiene una alianza PRI-PAN en estas elecciones, difícilmente van a ganar. Digo, más allá de los candidatos, que yo coincido contigo, llegará el momento en que hay que evaluar también al personaje, pero el contexto es fundamental, el contexto de cómo se están valorando las fuerzas políticas, las alianzas, los acuerdos, los pronunciamientos de factores de poder, que es muy, muy, muy importante. A mí, por ejemplo, me queda claro que los Moreira siguen controlando al sindicato magisterial en Coahuila. Esa es la columna vertebral del PRI en ese estado, es el control sobre los maestros como una fuerza política actuante del respeto. Entonces, ¿este factor va a cambiar? No lo va a cambiar, ¿no? Pero me parece que a la luz de un conjunto de elementos es que
podemos vislumbrar las perspectivas que cada quien tiene. Y creo que ahorita estamos en eso, todo el mundo está tratando de construir el mejor escenario, el mejor contexto, para que en el momento en que coloques tu candidato, ese candidato le sume a lo que ya hiciste previamente. Claro. Y no pensar que el candidato por sí solo va a ganar una elección. O sea, eso difícil, eso no ocurre, salvo con Andrés Manuel López Obrador, que llevaba años acumulando, pero normalmente en un proceso electoral son muchos factores los que se combinan. De acuerdo, nada más sí o no. ¿Y el factor Higinio va a sumar o va a restar? Lo pregunto porque finalmente... Va a sumar, yo creo que va a sumar. Va a sumar, yo creo que va a sumar, digo, no le gustó, él ha trabajado también años, esto lo sabemos todos los que andamos en la política, tienes una expectativa, trabajas para eso, no quedas, pues no te gusta, o sea, pero eres parte de un proyecto, ¿no? Y aquí yo siempre he sido de la idea de que lo que importa es el proyecto, que todas las personas son transitables, vamos, no depende un proyecto de una persona, por muy importante que sea, y lo que importan son las causas. Y yo conozco a Higinio también de hace muchos años y me parece que es una persona que ahorita está dolido, pero va a jalar porque vamos a ganar. O sea, al final del día, también es un asunto de congruencia y de autoridad política. Cuando tú traicionas, te descalificas inmediatamente. Entonces, yo veo a Higinio y a todos los demás compañeros, a Pedro Centeno, a Emilio Ulloa, a Horacio Duarte, al mismo Vilchis en Ecatepec, a Mariela, todos nuestros liderazgos en el México, cerrando filas con quien vaya a ser nuestra candidata el próximo año, ¿no? De acuerdo. Pues les agradezco a ambos su participación aquí en el programa y tenemos una cita el próximo mes para seguir platicando de temas nacionales. Y bueno, todavía tenemos pendiente la plática ya cuando esté el candidato del PRI o de la alianza, del PRI, del PAN y del PRD. Y ahí sí, entonces, nos vamos con todo para analizar a los candidatos. ¿Les parece? Perfecto. Me parece. Ya Muy no bien. pude replicar. A ver, un minuto. Programa, Edgar, tú empiezas. Ahí guárdala. Tú empezaste y tú terminas. Ahí guárdala. Está bueno. Muchas gracias, Edgar. Órale, abrazo. Sí, Gracias, sí puedo replicar, ya no. Un minuto máximo. Va. Bueno, solo decir que pues Andrés Manuel, después de 18 años de ser el único candidato aspirante a la presidencia de la República por parte de su grupo político, era natural y obvio que pudiera construir. Ha sido el político más expuesto en México en los últimos 25 años, ¿no? Por otro lado, la mejor forma de acabar con el mito es dejándolos gobernar. Y ya tú te has dado cuenta cómo los políticos emanados de Morena, qué resultados están dando. Los estados más violentos, los estados donde hay más homicidios dolosos, en donde ha incrementado la extorsión, en donde ha incrementado el crimen organizado. La mejor forma de acabar con el mito de Morena era dejándolos que gobernaran. Obviamente ha sido el costo muy alto, la gente ya está pudiendo evaluar, y con todo y que 8 segundos. Con todo y que la Ciudad de México era o es el lugar de donde surgió Andrés Manuel, se le ganó el 50% de la ciudad en las pasadas elecciones, con todo y el factor Andrés Manuel. De acuerdo, tienes un minuto, mi querido Agustín, si quieres decir algo. Un minuto. No, yo creo que se ha dicho lo central. Yo creo que hay que dejar que los procesos ocurran. Sí creo, lo sostengo, que si el PRI y el PAN no van juntos, ya las posibilidades de derrota de los dos son totales, son absolutas. Solamente los hace competitivos el que puedan ir juntos. Muy bien, pues muchísimas gracias a los dos y nos vemos próximamente aquí en Si Yo Fuera Servidor Público. Quédese en la programación de la televisora. Nos vemos. Wow. MX.tv presentó. Wow. Wow.
Wow. Wow. MX.tv